Esta semana trabajaremos el tema de mínimo común múltiplo correspondiente a la tercera guía de trabajo del 26 al 30 de abril. Vamos a empezar con un problema para poder lograr entender lo que corresponde al tema de esta semana. Este problemita nos dice que 3 amigos que se reunían frecuentemente para ir a comer algo ya no lo pueden hacer debido a las restricciones que existen por el Ministerio de Salud. Este problemita yo lo planteé más que todo cuando estaban las restricciones más dadas, que no se podía ni salir ni nada. Ahora ya se puede hacer, ¿verdad? Pero sin embargo lo están sugiriendo que no. Bueno, porque en ese momento había más restricciones vehiculares y otros, ¿verdad? Logran ponerse de acuerdo que para cuando se pueda, ¿verdad? Y tomando todas las medidas necesarias para evitar el contagio del COVID-19, lo podrían hacer. Solo que uno dice que podría cada 12 días, otro podría cada 6 días y otro cada 18 días. Entonces, hoy lograron ponerse de acuerdo en hacerlo. Entonces, la pregunta es que dentro de cuántos días podrían estar los 3 reunidos al mismo tiempo. O sea, hoy que hablaron, uno dijo, bueno, yo puedo dentro de 12 días. Otro dice, yo puedo cada 6 días. Y otro dice, yo puedo cada 18 días. Entonces, tomando como referencia cada cuánto de ellos pueden reunirse, entonces yo tengo que ir viendo en qué momento pueden estar los 3 al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver lo que dice el primer amigo. Dice que el primer amigo puede cada 12 días. Entonces quiere decir que después puede, o sea, 12 días más, entonces 24. Otros 12 días más, 36. Otros días más, 48, 60, 72, 84. Voy a dejarlo hasta 84. Vamos a ver si con esa cantidad de días podemos observar en qué momento todos pueden al mismo tiempo. El segundo amigo dice que puede cada 6 días. Entonces vamos a ver cada 6 días, entonces voy sacando de 6 en 6. Ahí van saliendo cada cuánto él puede. ¿verdad? Puede en 6 días, en 12 días, en 18, en 24, en 30, ahí vamos sucesivamente. Este lo vamos a llegar hasta 78. Ok, ahí. Es el segundo amigo. Ahora vamos lo que sucede con el tercer amigo. El tercer amigo dice que puede cada 18 días. Entonces vengo y con este voy a sacar hasta el día 90. Ok, ahora sí. Observando eso, en realidad eso que nosotros acabamos de hacer, sacar cada cuántos días puede reunirse cada uno de ellos, en teoría, estos primeros números corresponderían a los múltiplos de 12, ¿verdad? O sea, porque van de 12 en 12. Recuerden que los múltiplos son los resultados de multiplicar un número por otro. Entonces, 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36 y así sucesivamente. Los del segundo amigo al final son entonces puros múltiplos del 6, porque todos van de 6 en 6. Y los del tercer amigo son todos múltiplos de 18, porque van de 18 en 18. ¿Por qué es importante hacer referencia al concepto de múltiplo? Bueno, porque el temita que estamos trabajando involucra esa palabrita, involucra los múltiplos de los números. Entonces, ahí qué fue lo que primero hicimos, sacamos todos los múltiplos del 12, todos los múltiplos del 6 y los múltiplos del 18. Bueno, no todos, algunos, ¿verdad? Yo usé esos porque tal vez con esos ya vamos a tener la idea de lo que estamos trabajando. Ahora, vamos a ver cuáles de esos múltiplos están repetidos. O sea, que estén en los 3 amigos, digámoslo así. Podemos observar que se está repitiendo el 36 y se está repitiendo el 72. De estos que saqué, si yo saco más múltiplos, lógicamente vamos a ir viendo que van a haber otros números que van a ir repitiéndose o que van a coincidir. Ahora, como el problema que estamos haciendo es para encontrar el mínimo común múltiplo, vea que en este momento usamos los múltiplos porque ve que el tema es mínimo común múltiplo. Entonces yo lo que tengo que sacar son múltiplos, ya lo hicimos. Común, ¿qué significa? Que están en los 3. En este caso ya revisamos que el 36 está en los 3, que el 72 está en los 3. Probablemente habrán otros números que también se repitan. Pero ¿cuál es el que yo debo de escoger? Ahí la palabra clave, el mínimo. O sea, de esos que se están repitiendo, escojo el más pequeño, que en este caso sería el de 36. Entonces estaríamos viendo que el mínimo común múltiplo, o sea, el más pequeño
de los múltiplos que están comunes en los 3 es el 36. Entonces el 36 pasaría a ser la respuesta al problema. Quiere decir que si hoy ellos se ponen de acuerdo para reunirse, hasta dentro de 36 días todos van a poder ir a comer, digamos, lo que era que querían ir a un restaurante, era. Ajá, para ir a comer algo. Entonces, en este caso, hasta dentro de 36 días van a poder los 3 ir a comer, porque es en el momento que que los 3 pueden hacerlo. Entonces, este concepto de mínimo común múltiplo, lo que nos viene a decir a nosotros es que debemos de saber de los números que están involucrados en el problema, hay que calcular los múltiplos, luego escoger el que es común en los 3 y escoger el más pequeño. Pero resulta que no siempre en los problemas nos dan números tan sencillitos o tan pequeñitos. Y a veces sacar esos múltiplos podría ser un proceso muy cansado. Entonces vamos a ver que existe una estrategia de cómo hacerlo sin necesidad de hacer tantos procedimientos como acabamos de hacer en este problemita. Entonces vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Ok, volviendo a lo que estábamos trabajando de mínimo común múltiplo, este problemita de los amigos nos orientó a poder entender qué es lo que nosotros estamos buscando cuando hacemos este procedimiento. Ahora, hacerlo como lo hicimos en el problema es válido, pero también existe una forma que es como la más utilizada en los procedimientos para el cálculo del mínimo común múltiplo, que es haciendo lo siguiente. Nosotros agarramos los 3 numeritos que están involucrados, porque en este caso los involucrados son que el primer amigo se podía reunir cada 12 días, que el otro cada 6 días y que el otro cada 18 días. Los colocamos los 3 ahí juntitos, ahí como ustedes los ven. Y vamos a colocar una línea vertical, igual como cuando hacíamos factorización o cuando hacemos factorización. ¿Cuál es la diferencia que tenemos aquí? Que cuando hacemos factorización es de un solo número. En mínimo común múltiplo podemos tener 2 números al mismo tiempo o incluso 3, como en este caso. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, debo de preguntarme, digamos, de los mismos numeritos que usamos para factorización, recuerdan que eran los números primos, 2, 3, 5, 7, 11, que son los más utilizados. Entonces yo voy a preguntarme si esos numeritos tienen, por ejemplo, mitad. Entonces vemos que, de hecho, que los 3 tienen mitad. Entonces saco mitad a los 3. Entonces, en este caso, es como hacer factorización, solo que los 3 al mismo tiempo. Entonces, la mitad de 12 es 6. La mitad de 6 es 3. Y la mitad de 18 es 9. ¿Ok? Vuelvo a preguntar, ¿será que siguen teniendo alguna mitad? Vemos que el 6 sí tiene mitad, pero el 3 y el 9 no, pero no importa, yo saco mitad. Le saco mitad al que tiene, que en este caso la mitad de 6 es 3, y como 3 no tiene, entonces lo bajo, y como 9 no tiene, entonces lo bajo. Ahora ya vemos que, por ejemplo, el 3 y el 9, ya ellos no tienen ninguna mitad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Bueno, podemos calcularle tercera, ¿verdad? Porque todos tienen tercera. Entonces ponemos el 3 porque voy a calcular tercera y voy dividiendo. 3 entre 3 es 1. 3 entre 3 es 1. 9 entre 3 es 3. Y por último, vemos que todavía me queda un 3 por ahí, que entonces tiene tercera. Entonces el 1 lo bajamos, el 1 lo bajamos y 3 entre 3 da 1. ¿Cuándo termino? Cuando todos me lleguen a 1, como en este caso ya está sucediendo. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Multiplicar los numeritos que me quedaron al lado derecho de la línea vertical, que sería 2 por 2 por 3 por 3. No hace falta ponerlo en potencia, sino que simplemente doy la respuesta, o sea, multiplico. Y si se acuerdan ustedes del problema que acabamos de ver, en efecto fueron 36 días los que nos dieron para que los muchachitos, amigos, pudieran reunirse para ir a comer. Entonces vean que aquí quizás fue más rápido hacerlo así que empezar a sacar todos los múltiplos de 12, todos los múltiplos de 6, todos los múltiplos de 18. Y vea que aquí estamos aplicando algo muy similar a factorización, que ya lo habíamos trabajado, nada más que sí es tener cuidado, ¿verdad? Que por lo general utilicemos el 2, el 3, el 5, que son como los números que más, digamos, que son los números primos que más utilizamos. Al final, igual hago los numeritos que me quedaron al lado derecho, se multiplican normal, ¿verdad? Hacemos la multiplicación normal y esa es la respuesta.
Si estamos haciendo un problema, pues tenemos que dar la respuesta como problema. Si es solamente un ejercicio, entonces lo podemos hacer así como lo acabo de hacer ahí yo, encerrándolos. ¿Verdad? Entonces vamos a practicar otros ejemplitos como para que les quede bien claro el temita. Y esos los encuentran en la página 5. Tenemos calcular el mínimo como un múltiplo de 10, 5 y 20. Entonces pongo la línea vertical. Y la idea es empezar siempre con el 2. Que hay números de esos que puse ahí que tienen mitad. Como hay dos números que terminan en 0, ya nosotros sabemos aplicar las reglas de divisibilidad. Entonces sé que tienen mitad. Entonces voy a calcular la mitad. ¿Cuál es la mitad de 10? 5. Entonces pongo la mitad. 5 no tiene, entonces nada más lo bajamos. ¿Cuál es la mitad de 20? Es 10, entonces la ponemos. Resulta que el 10 sigue teniendo mitad, entonces sigo sacando mitad. Ahí la idea es seguir sacando mitad y cuando ya no tienen voy con tercera y si no hay tercera voy con quinta y así sucesivamente. 5 no tiene mitad, lo bajo. 5 no tiene mitad, lo bajo. 10 sí tiene mitad, que es 5. ¿Ok? Ahora, después del 2 sigue el 3, pero 5 no tiene tercera. Entonces puedo brincar de una vez a 5. 5 tiene quinta, o sea que 5 entre 5 es 1, 5 entre 5 es 1, 5 entre 5 es 1. Recuerden que el resultado termina, o el procedimiento termina, hasta que todos lleguen a 1. Ya todos llegaron a 1. Todos los que están al lado izquierdo llegaron a 1. ¿Quién es la respuesta? Los que me quedaron al lado derecho de la vertical, o sea, 2 por 2 por 5, 20. Ese es el mínimo común múltiplo de 10, de 5 y de 20. ¿Ok? Veamos ahora un segundo ejemplo. Tengo 21, tengo 28 y tengo 14. Trazo la línea vertical y empiezo calculando. ¿Ok? Todos, bueno, me pregunto si tienen mitad. Bueno, hay dos que tienen mitad. Entonces, 21, como no tiene mitad, lo bajamos. 28 tiene mitad, que es 14. Y 14 tiene mitad, que es 7. Puedo ver que 14 sigue teniendo mitad, entonces saquemos mitad otra vez. 21 no tiene mitad, lo bajamos. La mitad de 14 es 7. Y 7 no tiene mitad, lo bajamos. Ok, después de mitad sigue tercera. De esos numeritos, 21 tiene tercera, ¿verdad? Porque 3 por 7 es 21. Entonces, 21 entre 3 es 7. Como 7 no tiene tercera, lo bajo. Y 7 no tiene tercera, lo bajo. Lógicamente, como todos son 7 y lo que tienen son séptima. Entonces, sacamos séptima de todos. Y todos 7 entre 7, todos los resultados son 1. Y ya terminé, porque es llegar hasta 1. Cuando ya llego todos hasta 1, entonces el resultado es multiplicar los numeritos que me quedan al lado derecho de la línea vertical. O sea, 2 por 2 por 3 y por 7. Eso nos daría 84. Ese es el mínimo común múltiplo de 21, de 28 y de 14. Ahora, un último ejemplito. 12 y 15. Trazamos la línea vertical. Vemos que tiene el 12, tiene mitad. Entonces la mitad de 12 es 6. 15 no tiene, lo bajamos. El 6 sigue teniendo mitad, entonces la mitad de 6, que es 3. 15 no tiene, lo bajo. Puedo sacar tercera, ¿verdad? Porque 3 tiene tercera, que es 1, pero 15 también tiene. Recuerden que es algo muy importante, que si un número tiene tercera y no sacamos la tercera, entonces podemos llegar a tener el resultado incorrecto, ¿verdad? Entonces, sí es importante que si un número tiene tercera, hay que sacarlo. O sea, no hay que bajarlo. Si tiene, hay que sacarlo. Si yo lo bajo teniendo, va a estar malo el resultado. Entonces, 15 tiene tercera, que es 5, ¿verdad? Es nada más dividir 15 entre 3. Y 5 tiene quinta. El 1 nada más se bajaría y 5 entre 5 nos da 1. Ya llegamos a 1 todos los numeritos. Entonces, el resultado sería nada más multiplicar los que me están quedando al lado derecho de la línea vertical. O sea, 2 por 2 por 3 por 5, que nos daría 60. Este procedimiento yo lo puedo realizar tanto para hacer ejercicios como para hacer problemas. Ahora, algo muy importante, cuando yo sé que en un problema tengo que usar mínimo común múltiplo. Aquí yo les puse una notita importante y hasta la resaltamos. Cuando en un problema hace referencia a acontecimientos que se dan en el mismo momento o que pudieran llegar a darse en el mismo momento o que coinciden, se debe calcular el mínimo común múltiplo. Recuerden el problema que vimos de los amigos, que lo que estábamos buscando era ver en qué momento coincidían que todos pudieran reunirse, porque uno lo podía hacer en una cierta cantidad de días, otros en otra cierta cantidad de días y otro en otra cantidad de días. Entonces, cuando yo calculo el mínimo común múltiplo, me va a dar el número en el cual todos coinciden al mismo tiempo. Entonces, cuando vienen problemas, sepamos que aplicamos mínimo común múltiplo si el problema habla
de cosas que se dan en el mismo momento o cosas que van a coincidir. Esa es la clave para detectar que ese problemita se resuelve utilizando mínimo común múltiplo. Vamos a ver que en este enlace de GeoGebra podemos revisarnos los procedimientos que hagamos cuando trabajemos el temita de mínimo común múltiplo. En esta partecita donde dice cantidad de números ponemos 3 si son 3 los que vamos a calcular o 2 si son 2 los que vamos a calcular. En este caso vamos a hacerlo con el problemita de los amigos. Recuerden que era que se veían cada 12 días, cada 6 días, cada 18 días. Entonces yo coloco en estos cuadritos esas cantidades. Hay que recordar que siempre al final, en el 18, hay que darle Enter para que queden bien guardaditos los números. Me voy a este circulito rojo y los voy moviendo hacia la derecha. Entonces ahí me va calculando los procedimientos. Saca la mitad y pone los resultados de las mitades. Vuelve a sacar mitad, pone los resultados. En este caso ahora tienen tercera, pone los resultados y tercera pone los resultados. Recuerden que el mínimo se termina cuando se llega a 1 y vemos que aquí a la derecha sale el procedimiento de multiplicar los factores que quedaron al lado derecho de la línea vertical, que era 36. Ya eso lo habíamos comprobado antes cuando hicimos el ejercicio. Ahora lo mismo vamos a hacerlo con los otros 3 ejemplos que resolvimos. Uno era de 10, 5 y 20. Le damos Enter aquí al final y nos devolvemos al inicio. Ok, acá movemos el circulito a la derecha, saca mitad, saca quinta y todos llegan a 1. Y ya habíamos visto que era el mínimo común múltiplo, era 20, aquí aparece el resultado. Ok, ahora hacemos lo mismo con el segundo ejemplo, 21, 28 y 14. Esto nos permite, le damos Enter, esto nos permite, como les digo, verificar que hicimos bien el procedimiento. O sea, siempre hacemos primero nosotros el procedimiento, luego verificamos si lo hicimos bien. Sacamos mitad y vemos que les va a dar los resultados de las mitades, otra vez mitad, tercera y séptima. Todos llegan a 1 y el mínimo sabíamos que era 84. Ahora, el otro ejercicio no involucra 3 números, sino que involucra solo 2. Entonces, me vengo igual aquí al principio, pongo solamente los 2 números que voy a necesitar, que eran 12 y 15, le damos Enter aquí al final, me paro en el circulito rojo y me muevo a la derecha. Saca mitad el que tiene mitad, vuelve a sacar mitad, ya no tiene mitad, sino tercera, y al final tiene quinta. Y ya habíamos visto que nos había dado 60. Entonces, esto es una herramienta que pueden utilizar. Sin embargo, lo importante es que la utilicen para revisar, ¿verdad? O sea, hacen los ejercicios, pues después toman la herramientita, van poniendo los numeritos que calcularon y van viendo que hicieron bien el procedimiento. Porque recuerden que para un examen no necesariamente ustedes van a tener siempre estas herramientas, ¿verdad? Para poderlas utilizar, pero sí es de mucha ayuda para que ustedes verifiquen que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Esta semana les corresponde trabajar en esta práctica del 26 al 30 de abril que se encuentra en la página 8 de la guía. Muchas gracias por la atención.